Buenas tardes, amigos, otra vez con ustedes Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Usons, hablando acerca de los temas interesantes en la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Estamos adelantando videos que hablan del suanismo. El suanismo es una tesis mesiánica que promueve el estudio del arte de la música. Entonces estamos estudiando en esta clase basados o sustentados en el pasaje del capítulo Apocalipsis 14:1-5. El Apocalipsis 14:1-5 dice así: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, apoyado siempre en estos pasajes trascendentales de las Santas Escrituras, en la Biblia, estamos predicando, por decirlo así, el arte de la música como un evangelio. Cuando el arte de la música se toma como un evangelio, entonces recibe el nombre de soanismo. En algunos videos anteriores dijimos que cuando el arte de la pintura se tomaba como un evangelio, entonces se llamaba cristianismo. Y que el cristianismo empieza en la cantería, trasciende a la masonería, y la masonería trasciende con el arte de la pintura. Y para acceder al conocimiento de lo que es el arte de la pintura, debemos siempre tener en cuenta que hay que aprender perfectamente la teoría del dibujo. Hasta la teoría del dibujo, hasta la práctica de la pintura, eso es lo que se llama cristianismo. Pero aquí estamos relacionando es el evangelio, o sea, el arte de la música como un evangelio, y a eso es que le llamamos suanismo. Estábamos estudiando en una conferencia anterior lo que se llama el acorde y lo que se llama la tónica, y habíamos elaborado un círculo que se llama círculo de las alturas tónicas. Esta vez lo hemos elaborado nuevamente, el círculo, y hemos partido este círculo en 4 cuadrantes. 4 cuadrantes hacia la izquierda, 2 cuadrantes hacia la izquierda y 2 cuadrantes a la derecha. ¿Qué es lo que tratamos de explicar? Que en la primera nota, desde la primera nota se comienza a desenvolver las alturas tónicas cada 2 tonos y medio. Supongamos que hacemos girar esta rueda encima del teclado del piano. Cuando esta rueda gira,
Entonces encontramos aquí unas letras: B, E, A, D, G, C y F. ¿Qué es estas letras? Estas letras es la clasificación literal de las alturas tónicas en el sistema inglés. O sea, en un sistema inglés, para estudiar los tonos de la música, las tonalidades, alturas tónicas de la música, se utilizan las letras del abecedario a partir de la, cada 2 tonos y medio hacia la derecha. O sea, la A, pues la A, vamos a escribir la sucesión melódica: la, si, do, re, mi, fa, sol. Estamos hablando hacia la derecha, entonces lo escribimos aquí hacia arriba, entonces a esta altura de la llamamos a esta altura de si la llamamos B, a esta altura de do la llamamos C, a esta altura de re la llamamos D mayúscula, a esta altura de mi la vamos a llamar E, a esta altura de fa la vamos a llamar F, y a esta altura sol la vamos a llamar G. Entonces aquí encontramos cada 2 tonos y medio a partir de si, que es la nota natural del sol, la única nota que no muere. Así existe una pausa eterna cuando no hay nada de bulla. La voz del silencio, que se llama, es la nota si natural, está vibrando, alcanza a vibrar. La nota más grave del si natural, de la octava más grave que existe, ese es lo que se llama el soan, o sea, el sonido primordial, donde aparecen todos los sonidos, que lo estábamos comparando con un lago de agua apacible, y que si esta lago de agua apacible, que es completamente horizontal, se altera medio tono, entonces se forman unas olas, y esas olas alcanzan una altura que se llama do, y que de si a do hay un semitono. Eso lo estamos explicando en una conferencia anterior. Entonces, la primera nota, o sea, la vibración de toda pausa y del silencio absoluto, es un si, y es el soan. El soan es eterno, el soan no cambia, el soan es la vibración del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios también vibra. Dios tiene espíritu y vibra, y esa vibración del Espíritu de Dios es el soan. Entonces, por eso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra era uniforme, cubierta de agua y tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Entonces, ese Espíritu de Dios vibra a una altura de si, a una altura de si natural, en la octava más grave. Es decir, no lo podemos registrar aquí en el piano, porque entonces se corresponde al si, que está más a la izquierda. Más a la izquierda está el primer si. Entonces no aparece jamás, no se puede, porque al lado de las alturas graves, o sea, la mano izquierda del piano, faltan 2 octavas. Y al lado de esta altura faltan 2 octavas, o sea, 2 octavas agudas y 2 octavas graves. Por eso estos se llaman las octavas, porque son, aquí no hay sino 8 sucesiones de 12 notas cada uno. Entonces por eso se llama una octava. Una octava va, en el piano va de do hasta si. Entonces dice do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. O sea, 7 notas naturales y 5 accidentes sostenidos. Si nos devolvemos serían bemoles sostenidos, pero entonces son 7 naturales y 5 accidentes, son 12 notas. Y eso es lo que se llama una octava. ¿Por qué se llama octava? Porque es la octava parte de las escalas que se pueden escuchar con el oído humano. El oído humano solamente puede escuchar esas 8
esas 8 octavas, no más. Por eso se llama una octava cada una de estas 12, notas. Entonces, al hacer girar este círculo, esta rueda la vamos haciendo girar hacia adelante. Entonces, esta E tiene que concordar con el Mi, y esta A tiene que concordar con el La, y esta D tiene que ir concordando con el Do, y esta G con el Sol, y así sucesivamente. Entonces, cada 2 tonos y medio, y en cada uno de esos 2 tonos y medio es donde se genera una escala cromática. Cada altura tónica dista de la otra hacia adelante 2 tonos y medio, y esta nota, o sea, esta nota B, que es un Si. Entonces contamos aquí encontramos un intervalo de 2 minutos, un intervalo de 3 minutos. Entonces encontramos estos se llaman minutos, estos puntos, y entonces encontramos Si, encontramos enseguida Do, encontramos este Re, y este es Mi. ¿Mi qué? Mi natural. Este es Mi natural. Luego sigue Fa, Sol, La natural. Y en este cuadrante de acá, vamos accediendo a todas las alturas. En este primer cuadrante, o sea, la cuarta parte de acá, en este primer cuadrante accedemos a lo que son las sucesiones o las alturas en modo menor. Entonces, todas estas alturas que vemos aquí son en modo menor. B, o sea, Si menor, Mi menor, A natural en modo menor, o sea, D natural, o sea, Re natural en modo menor, Sol menor, Do menor, Fa menor. Después de Fa menor sigue Si bemol menor. Después de Si bemol menor sigue Mi bemol menor. Después de Si bemol menor, entonces alcanzamos la altura aquí, Si natural otra vez. Cuando accedemos a este Si natural otra vez, vamos dando la vuelta por este hemisferio. Entonces volvemos a Si. Aquí encontramos un Mi, pero aquí están todas las alturas en modo mayor. Sin embargo, si nosotros hacemos girar esta rueda, cuando la hacemos girar hacia acá adelante, nos van a dar las alturas en modo menor. Siempre nos va a dar las alturas en modo menor. Entonces, encontramos aquí Si bemol menor, Mi bemol menor, y encontramos Sol sostenido, y el Sol sostenido es menor. Siempre Sol sostenido es menor. Luego viene C sostenido, que es Do menor. O sea, esta altura siempre empieza por un Do sostenido. Luego encontramos, y estamos marcando aquí en el piano, encontramos que damos en una tecla negra que se llama Do sostenido, y ahí vamos a empezar a registrar la escala de 7 notas en modo menor. Luego sigue 2 tonos y medio más adelante, encontramos Fa sostenido, o sea, encontramos un Fa sostenido, y en este Fa sostenido empieza la escala de Fa sostenido. No se debe decir Fa sostenido menor, porque el Fa sostenido siempre es menor. Entonces, Fa sostenido ya se sabe que es menor. Luego encontramos aquí ya teníamos
aquí ya tenemos una B y aquí tenemos esta B. Entonces, aquí encontramos un Si menor. Este Si todavía es menor. Este Si es menor. Aquí no es menor. Aquí está neutro. Porque es el son y no hay escalas. Aquí no hay modo. En una sola nota no puede haber modo. De aquí a aquí sí hay modo. Ya aquí hay modo. Esta es la escala de Mi. O sea, que a partir de Si nosotros empezamos a hacer las secuencias menores. Si menor, Mi menor, La menor, Re menor, Sol menor, etc. Y cuando ya llegamos acá, aquí encontramos la última nota, la última tónica. Esta ya es la tónica, no solamente esta, ya no es la tónica, sino que es la tónica de Si menor. Entonces de Si menor, ya hacemos esa tónica de Si menor, queda completa, y cuando llegamos 2 tonos y medio hacia adelante, acá adelante, porque estamos girando así, entonces nos daría en un Mi, y este de Si pasa a Mi, pero aquí en este Mi, como ya estamos registrando las notas de este hemisferio de modo mayor, entonces de ahí empezamos las escalas de modo mayor, ahí empezamos a secuenciar las escalas de modo mayor. Ahora, si nos devolvemos, si hacemos girar esta rueda hacia allá, entonces estamos aquí en una nota Si, cualesquiera, puede ser el Si central del keyboard, que es el teclado piano, la extensión suave. Entonces hacemos girar esto allá, encontramos aquí Si, nos devolvemos hacia allá, 2 tonos y medio hacia allá arriba, hacia la mano izquierda nos devolvemos, y 2 tonos y medio vamos a encontrar que nos va a dar un Sol bemol, nos va a dar un Sol bemol, no un Fa sostenido, sino un Sol bemol. Luego encontramos un Re bemol, que esto siempre es mayor. Aquí estamos en el hemisferio de los modos mayores. La bemol mayor, Mi bemol mayor, Si bemol mayor, y aquí encontramos el Fa natural otra vez. Encontramos el Fa natural, que es este mismo de acá, pero acá es mayor y acá es menor, porque aquí está en el hemisferio de los menores, de los modos menores. Entonces aquí encontramos el Fa mayor, Do mayor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, Mi mayor y Si mayor. Entonces, cuando los hacemos girar hacia allá, entonces vamos hacia las quintas. Eso es lo que se llaman las quintas dominantes. Por eso se llama dominante, porque son las escalas en modo mayor. ¿Por qué? Porque podemos decir, por ejemplo, tenemos un Si. Entonces, ¿cuál es la quinta dominante de Si? Entonces hacemos la escala. Cuando ya entremos a estudiar en una conferencia más adelante, hacemos la escala. Vemos que siempre la quinta dominante, o sea, la quinta nota de la escala de Sol bemol, siempre Re bemol, siempre Re bemol. La quinta nota de la escala de Si mayor siempre va a ser Sol bemol. Quintas dominantes, por eso se llama la quinta escala. Entonces, de aquí para allá van las quintas dominantes, o sea, en modo mayor. Esta es la siguiente escala que le sigue, es la de la quinta. Pero las de escalas de modo menor, aquí las escalas de modo menor, siempre siguen en orden de cuartas. Siempre siguen en orden de cuartas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la escala de Si, entonces decimos Si, Do, Re y Mi. Vemos que Mi es la cuarta nota de la escala de Si, porque empezamos a hacer Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si, Do, Re, Mi, es la cuarta nota. Esta es la sucesión de cuartas. El modo menor es la sucesión de cuartas. Y el modo mayor es la sucesión de quintas. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Tenemos aquí, por ejemplo, Si. Si mayor, hacia acá es mayor. Entonces Si, Do,
re, mi, fa, sol. Entonces tenemos en la escala de si mayor, si, do, re, mi, fa. Pero como este fa es mayor, aquí no puede ser fa sostenido, Entonces este fa sostenido se transforma en sol bemol, Entonces la escala de si tiene sol bemol, y dice uno si, do, re, mi, sol bemol. En la escala de si mayor, tenemos que marcar los accidentes sostenidos donde quiera que usted por la secuencia de modos se salta la tecla. O sea, si la tecla va a caer en sol, natural, según el modo, si la tecla tiene que caer en sol natural y le está exigiendo un tono, pero al marcar ese tono, o sea, dos teclas, una tecla de por medio, cae en un accidente, entonces a esa tecla se le llama sostenido. Pero cuando usted le pide una tecla, por ejemplo sol, y no alcanza a caer porque le está pidiendo un tono, y no cae en sol, sino que cae en el accidente del teclado, entonces eso es lo que se llama un sol bemol. No es lo mismo el sol bemol que el sol sostenido. El sol bemol o el sol sostenido dista un tono después de sol bemol. Eso lo vamos a aclarar más adelante en la conferencia de las escalas cromáticas en los dos modos. Buenas tardes.